Sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Continuamos con la serie dedicada al estado de Ohio, al Buckeye State. Hoy, Northwest Ohio, Welcome Home. El noroeste de Ohio es una de las regiones más fascinantes de este gran estado, el estado de Ohio. Fíjense en el mapa, ya tienen una idea de a dónde nos vamos. Se trata de una estrecha franja conformada por varios condados que se extiende de norte a sur al lado de la frontera con el estado de Indiana. Esta zona posee una topografía absolutamente llana y de los terrenos más fértiles del estado de Ohio y de América para la agricultura. La región que vamos a analizar en el vídeo de hoy es una estrecha franja en el límite con el estado de Indiana que comprende 12 counties, 12 condados. Desde los condados de Williams y Fulton al norte hasta los condados de Darke y Shelby al sur. Esta es una de las últimas fronteras del estado de Ohio, por ello es tan interesante. Fue una de las últimas zonas en ser ocupada, en ser objeto de asentamientos. Ya entrada la década de 1830. Sabemos que el estado de Ohio comenzó a ser colonizado a finales del siglo XIX en su extremo noreste, en la llamada Western Reserve. Colonos procedentes sobre todo de Nueva Inglaterra se asentaron en estas tierras fértiles. Ya les hemos comentado en el vídeo dedicado al estado de Ohio que sobre todo la mitad norte de este estado posee las tierras más fértiles, diríamos, de América. Y ello porque fueron cubiertas durante la última glaciación por una enorme masa de hielo que al retirarse dejó una espesa capa de sedimentos, el till, que es perfecto para la agricultura, para el farming. Ahora bien, esta zona noroeste de Ohio tardó en ser colonizada, debido fundamentalmente a dos razones: la inseguridad que creaban las tribus indias, resistentes a la ocupación, que solamente pudo ser vencida mediante una serie de batallas en la década de 1820. Las últimas tribus indias fueron expulsadas hacia Kansas. Y la otra razón que explica la tardía colonización es la presencia de unas zonas absolutamente impenetrables, cubiertas de bosques y de áreas pantanosas. Es la Great Black Swamp, una zona insalubre, con enfermedades, con mosquitos, con reptiles, que solamente pudo ser colonizada a partir de la década de 1830 y 1840 en adelante, cuando las obras de bonificación, las obras de drenaje de estos terrenos permitieron, con mucho esfuerzo, con el esfuerzo de inmigrantes alemanes, irlandeses, polacos, el drenaje de todas estas tierras, por medio de canales, de acequias, que llevaban el agua hacia el río Momí, en última instancia hasta el lago Erie. La colonización sufrió una fuerte embestida en la década de 1830 y sobre todo 1840, con la construcción del Miami and Erie Canal, que iba desde el sur, desde Cincinnati, en el valle del Ohio, hasta Toledo, en el norte, en el lago Erie. Este canal trajo prosperidad a la zona, trajo comercio, posibilidad de exportar los bienes agrícolas hacia mercados más distantes, y ello atrajo el asentamiento de muchos colonos. ¿De dónde venían estos colonos? Bien, fundamentalmente venían de zonas de Ohio
que habían sido colonizadas 30-40 años antes, en este sentido sobre todo desde el sur de Ohio, también desde Nueva Inglaterra, con suelos más pobres para la agricultura, desde Pensilvania también, y sobre todo desde Europa, fundamentalmente desde Alemania. El noroeste de Ohio, sobre todo en la zona central, en condados como Mercer, Auglaize, Allen, tiene una fuerte herencia alemana. Los canales, en concreto el Miami-Aniry Erie Canal, ya hemos dicho que contribuyó al desarrollo de una serie de ciudades. Se le llaman las Canal Towns. New Bremen, Münster, St. Mary's, Defiance, Delfos, podemos poner como ejemplos. Sin embargo, los canales tuvieron una corta vida. En las últimas décadas del siglo XIX ya habían sido abandonados prácticamente en favor de otro medio de transporte mucho más rápido, mucho más eficiente, que era el ferrocarril. De hecho, esta región del noroeste de Ohio fue atravesada literalmente por decenas de líneas ferroviarias, algunas de ellas de las main lines de las principales compañías, como la New York Central, la Pennsylvania Railroad, la Baltimore and Ohio, la Nickel Plate, etc., que establecían a través de este territorio absolutamente llano, que no ofrecía dificultades, sus main lines que comunicaban la zona de Buffalo, Cleveland, Toledo, con Chicago, por el norte de Indiana. La industria llegó a finales del siglo XIX a esta zona por el descubrimiento de grandes yacimientos de fuentes de energía, fundamentalmente gas natural y petróleo. Estamos en lo que se llama el Indiana and Ohio Gas Belt, una zona que se extiende por el noreste de Indiana y por el noreste de Ohio, rica en yacimientos de gas natural y también de petróleo. Ello impulsó la industria en zonas como el condado de Allen, alrededor de Lima. La ciudad de Lima llegó a tener los yacimientos de petróleo más productivos de América en la última década del siglo XIX. También el gas natural en esta zona, en la zona de Findlay, hizo que prosperase, bien es cierto que en unas zonas más alejadas de nuestra región, la zona de Findlay, Fostoria, Tiffin, la industria del vidrio. Y en última instancia también en Toledo, la gran capital regional. Toledo es llamada la Glass City por la abundancia de este tipo de industria, que requería como combustible el gas natural y como materia prima la arena, tan abundante también en esta región de Toledo. Refinerías como la de Lima, una de las más antiguas de Estados Unidos. Aquí tienen la imagen de la refinería de Lima, establecida por el famoso John Rockefeller, que llegó desde Cleveland para explotar los yacimientos de petróleo de Lima. Esta refinería, propiedad durante muchos años de la mítica Ohio, la Standard Oil of Ohio, todavía sigue en activo, actualmente bajo el control de Husky, haciendo de ella la refinería más antigua de América. También la industria de construcciones mecánicas, la metalurgia, la maquinaria, la fabricación de locomotoras en Lima fue muy importante. La Lima Locomotive Works fue
la fábrica de fabricación de locomotoras de vapor más grande del mundo. Aquí tiene una imagen de esta histórica planta de producción de Laima. Esta industria pesada fue desapareciendo poco a poco en las últimas décadas del siglo XX, creando una crisis industrial en zonas como Laima o como Toledo. Actualmente la industria que encontramos en esta región es una industria basada en pequeñas y medianas empresas que fabrican productos metálicos, componentes para automoción sobre todo. Es muy importante la industria de componentes de automoción, dado que cerca de esta región encontramos dos grandes núcleos productores de automoción. Toledo, con las míticas fábricas de Jeep, y el condado Union, en Marysville, con la gran planta de producción de Honda. A pesar de la crisis industrial en ciudades como Toledo o Laima a finales del siglo XX, en la actualidad la industria sigue siendo una actividad muy importante en estos condados. Existen una serie de plantas de producción modernas de pequeña y mediana dimensión que fabrican artículos metálicos, plásticos, componentes, y algunas plantas de gran dimensión que fabrican sobre todo productos metálicos como la North Star BlueScope Steel en Delta, componentes de automoción como las plantas de motores de Honda en Anna y de Ford en Laima, o de General Motors en Defiance. También maquinaria Crown Equipment, radicado en New Bremen. También es importante la agroindustria, empresas de servicios de agrarios, semillas, como Cargill en Shelby County, Grain Elevators, una gran planta de producción de sopas Campbell's en Napoleon y la mayor planta de producción de yogures de la empresa Danone en Münster. A nivel del sector primario ya hemos comentado que estas son de las tierras más ricas de América. Por tanto, la agricultura aquí, desde los inicios de la colonización, fue la actividad más importante. En primer lugar, se aprovecharon los recursos de la madera, serrerías, fábricas de madera, a medida que se iban talando los bosques. Una vez los bosques fueron completamente talados, se pasó en las últimas décadas del siglo XIX a la fase de la agricultura. El terreno es tan fértil que aquí se da de todo tipo de cereales. El clima es perfecto, es un clima continental. Inviernos fríos, veranos cálidos. Precipitaciones abundantes durante todo el año. No hay ningún mes seco. La media de precipitaciones oscila alrededor de 1000 milímetros anuales. Por tanto, aquí tenemos un terreno perfecto para los cereales. Trigo, maíz, avena, antiguamente, para alimentar a los animales, de labor, caballos, etc. Poultry, livestock, todo tipo de ganado. Durante el siglo XX, el progreso de la agricultura comercial, de los cash crops, hizo que esta zona quedase dentro del llamado Corn Belt, el cinturón del maíz. Y es que efectivamente el maíz se impuso como el cultivo más importante. A mediados del siglo XX, los años 40 y 50, se introdujo el cultivo de la soja, el soybean, como una forma de no agotar mucho los suelos. Ya saben que el monocultivo agota los suelos. Por ello se introduce
esta rotación entre áreas cultivadas de maíz, áreas cultivadas de soja, e incluso otro cereal como el sorgo en algunos condados que sirve para regenerar la tierra. También son importantes las granjas de vacuno lechero, las dairy farms. Aquí están viendo imágenes de algunos de estos fields cultivados de maíz o de soja. Estamos en una zona de agricultura comercial. Estas enormes extensiones de maíz, de soja, son cosechadas con ayuda de máquinas. Aquí tenemos un ejemplo en Barkersville, en el condado de Mercer, de las labores de cosecha, de cosechado de un campo de maíz. A base de máquinas, ven ahí estas máquinas que van cogiendo el maíz y lo van triturando y echando en estos remolques, en estas galeras, que posteriormente serán llevadas a las zonas de los silos. En muchas de estas villages, muchas de estas aldeas, la imagen característica es la de los grandes silos, los enormes silos, los grain elevators. En cuanto a la población, la estructura de la ocupación a principios del siglo XIX se hizo por el ya conocido sistema del township. Una vez medida el área, una vez medida la zona, era dividida en townships. Por si alguien no conoce el sistema de township, presentamos aquí este esquema. Los townships consisten en secciones cuadradas de 1 milla de lado. Un cuarto de esta sección era el terreno considerado normal para que una familia pudiese vivir de la agricultura. 36 de estas secciones formaban un township. Y los condados eran la agrupación de varios townships. Tienen aquí este mapa de finales del siglo XIX del condado de Henry. Observen cómo estos cuadrados que forman el condado son los diversos townships de este county. Dentro de estos townships pueden existir uno o varios núcleos de población, uno o varios villages. Muchos de estos villages prosperaron durante la época del ferrocarril, del canal, pero luego fueron abandonados. Y al contrario, otros prosperaron debido a otros factores, el establecimiento de alguna industria, etc. Hoy en día la población de estos condados que conforman la región que estamos estudiando es básicamente rural. Son pequeñas villages de alrededor de entre 500 y 1000, 1200, 1500 habitantes, y tan solo las sedes de los condados son villas con mayor población, entre 5000 y 12000 habitantes. Hay muy pocas villages, muy pocas poblaciones que sin ser sedes de condados sobrepasen los 3000 habitantes. Podemos destacar entre las más importantes Delfos, St. Mary's, New Bremen, Münster. La población está relativamente estancada. En las últimas décadas hay un crecimiento muy pequeño en algunos condados y en otros hay un decrecimiento, también muy pequeño, dígase de paso. La economía de estos condados se sigue basando en la agricultura, en el farming, pero también en la industria.
Existen, ya hemos comentado, pequeñas unidades industriales que añaden una fuente de empleo importante para estos condados. Y luego están los servicios, sobre todo en aquellas poblaciones que son sede de condado, servicios educativos, sanitarios, etc. A nivel de grandes áreas metropolitanas que ejerzan su influencia sobre esta región, una vez que la ciudad de Laima, que fue en su momento la más importante, la que atraía población de condados vecinos para trabajar en sus importantes factorías, pero como hemos comentado, Laima es una ciudad que está en decadencia, que está perdiendo población en las últimas décadas. Pasó de tener 50.000 habitantes en los años 70 a tener menos de 35.000 en la actualidad. Como hemos dicho, las grandes áreas metropolitanas, las áreas más atractivas para el empleo, para los servicios, son Toledo, al noreste, que es la gran capital regional del noroeste de Ohio, y en la zona más al sur, los condados más al sur, como los de Shelby o los de Darke, es el área metropolitana de Dayton Springfield Metropolitan Area. Y también tenemos otra área metropolitana cercana, aunque ya pertenece a otro estado, en este caso al estado de Indiana. Es la importante ciudad de Fort Wayne. Y hasta aquí este vídeo sobre la geografía del noroeste de Ohio, breve por fuerza, de carácter introductorio. Para más información sobre los diversos condados y las diversas ciudades y villas, hemos preparado estos extraordinarios vídeos a base de imágenes. Les hemos llamado a Pictorial Portrait, un retrato en imágenes. Son 4 vídeos que cubren los 12 condados de esta región del noroeste de Ohio. No se los pueden perder, merece la pena. Acabaron de presenciar Geografía del noroeste de Ohio. Gracias por la atención prestada y hasta un nuevo vídeo.